Muchas gracias por tu pregunta. Primero, les informé que efectivamente la Fiscalía General de la República está interviniendo. Ayer durante la noche estuvieron los peritos evaluando el incidente. Absolutamente sí se va a abrir una carpeta de investigación porque es necesaria inclusive para la aseguradora. Todo el Tren Maya está asegurado y la aseguradora tiene que estar perfectamente consciente y tener un documento donde nosotros denunciamos el incidente para que ellos puedan reponer los bienes afectados a partir de este incidente. Entonces sí, definitivamente la Fiscalía va a abrir una carpeta de investigación y el seguro tendrá en su momento que hacerse efectivo para reponer los bienes materiales que fueron afectados. ¿Y las operaciones van a seguir su curso? Sí. Fíjense que esto también que preguntas es importante. El Tren Maya tiene en el tramo que va de Mérida a Cancún y de Cancún a Chetumal, tiene afortunadamente 2 vías y en cada estación tienen 4 vías. Por eso hablaba yo de la vía 4 y de la vía 2 que están del lado mar y de la vía 1 y la vía 3 que están del lado selva. Así les llamamos, es el hombro derecho y el hombro izquierdo en el argot ferroviario. Nosotros hemos decidido nombrar las vías de esa manera. Y las vías que se afectaron con este percance de vías fueron las vías 2 y la vía 4. La 2 que está pegado al andén de la estación Izamal que va en dirección Cancún-Mérida y la vía 4 que está en la troncal, que representaría la troncal. La vía 3, que es también troncal, y la vía 1, que está pegado en el andén que va en dirección Mérida-Cancún, está habilitada. Entonces, estamos utilizando los aparatos de cambio de vía para hacer un cambio doble y poder circular sin ningún problema todos los trenes. Eso fue lo que hicimos ayer, hicimos un cambio de dirección, por eso el siguiente tren que debería haber pasado a las 16:20 pasó a las 17:05 fue. Entonces ninguna operación se interrumpió. El último tren pasó a las 21:56 ahí en Izamal, precisamente porque recuerden que es un sistema y una afectación provoca retrasos en todos los demás trenes porque los cruces se tienen que programar. Es importante que sepan que el servicio está restablecido, que la seguridad está garantizada y que no hay de ninguna manera por qué alertar con el funcionamiento del tren. El funcionamiento del tren está operando hoy con todos los servicios programados. A ningún pasajero le vamos a quedar mal el día de hoy. Todos los trenes van a pasar. ¿Me puede repetir la pregunta? Se habla de un supuesto hackeo al sistema del Tren Maya. ¿Ustedes ya revisaron el sistema o activaron el protocolo? Sí, el sistema como tal, el sistema de señalización ferroviaria, es un sistema que está a cargo de Alstom. Funciona a través de fibra óptica y afortunadamente no está conectado a la red, no funciona con internet, funciona de manera interna y precisamente para garantizar que no se afecten los servicios de señalización ferroviaria, nos tomamos la libertad de aceptar que no se conecte a la red. Inclusive todas las instalaciones que están dedicadas para los sistemas ferroviarios, que son 107 casetas, que son cuartos técnicos principales y auxiliares que están en las 34 estaciones, en las bases de mantenimiento, en los talleres, y las instalaciones que nosotros tenemos también como los puestos de control principal o central, los puestos de control zonales, que son 4, todos esos sistemas y la base de datos y la base de datos secundaria están integrados de manera armónica y no tienen conexión a un sistema de internet público. Este es solamente como un intranet, como funciona a través de la fibra óptica, no hay posibilidad de hackearlo. ¿Cuánto ascienden los daños? Todavía no han sido cuantificados los daños. Los daños, de acuerdo a lo que yo personalmente revisé, es uno de los bogies del coche número 3 que tendremos que reponer. Repito, está asegurado todo el sistema ferroviario, los pasajeros inclusive están
dentro del seguro institucional y ustedes deben de saber que para que se haga todo el aseguramiento, el sistema ferroviario tiene que certificarse. Hay una entidad que se llama Evaluador Independiente de Seguridad que revisa todo lo que está construido. Debemos de presentar el dossier de calidad de cada obra, de cada pileta, de cada uno de los componentes de los viaductos, de los puentes, de la infraestructura, de los terraplenes, de las vías, de las estaciones, que se tienen que certificar por ley. Y por esa razón, y bueno, también porque así se nos fue instruido, porque la legislación ferroviaria en realidad no pide una certificación tan meticulosa como la que está haciendo el Tren Maya. Eso nos da la garantía de que todos los sistemas ferroviarios deben de funcionar a la perfección. Por eso es importante que lo que se determine de lo que sucedió el día de hoy, de que los motores de aguja empujaron a la aguja a posición desviada, tiene que resultar de la revisión de las comunicaciones, lo que sucedió en el puesto de control zonal, lo que atestiguaron los conductores, la propia Janet, que es la conductora. Tenemos solamente 2 mujeres, me da mucho gusto, hubiera querido tener más, pero bueno, 2 mujeres, y a ella le tocó desafortunadamente tener que enfrentar este evento, y creo que lo hizo con mucha entereza y lo hizo perfectamente siguiendo los protocolos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Aparatos de vía, no tengo, perdón que no tenga el dato en la cabeza, pero imagínense, en cada estación hay 8 aparatos de vía. 8 aparatos de vía. En cada de las 34 estaciones. Cancún tiene todavía más, Mérida tiene más. ¿Por qué? Porque Cancún tiene 10 andenes, Mérida tiene 8. Entonces, dependiendo del tamaño de la estación, es el número de aparatos de vía. Entonces, tenemos aproximadamente, y digo, voy a hablar de 600 aparatos de cambio de vía. Todos los aparatos de cambio de vía están certificados. Lo que sucedió aquí no es un problema con el aparato de cambio de vía. Lo vuelvo a ratificar. Lo que pasó aquí es el funcionamiento del motor de aguja. El motor de aguja que fue accionado desde el centro del puesto de control zonal se puso en posición directa. Cuando pasa el tren, el sistema detecta que está pasando un tren. Si alguien quisiera presionar un botón para hacer o mover el aparato a desviada, el sistema automáticamente lo bloquea. Entonces no es posible que alguien haya podido accionar y decir, lo pongo en desviada para afectar el tren. Es decir, no hubo una intencionalidad. ¿Qué falló? Algo falló en el sistema de señalización, porque el aparato de vía recibió alguna señal para que los motores accionaran y empujaran la vía a posición, las puntas de la aguja a posición desviada, cuando el tren estaba circulando en posición directa. Por eso los 2 primeros coches y el primer buggy se van en posición directa en la vía 4, y el segundo buggy del coche 3 entra en desviada. Entonces ya se imaginan lo que sucede, y por eso el coche se pone como en diagonal, porque lo está traccionando por una vía y él está circulando por otra. Y hay una parte que se queda conectado solamente por el sistema de tracción, por lo que conocemos nosotros como cigüeñal, desde que se conecta es la flecha. La flecha permitió que no se desprendiera prácticamente el acoplamiento del coche 3 del coche 4, porque el coche 4 entra a la vía 2 y sin problemas, ¿sí? Pero porque lo está traccionando, y entonces el 3 queda diagonal y acostado prácticamente sobre el MC1, que es la cabina de tracción del tren 307. Gracias. Lo expliqué hace un momento. Es muy importante el dictamen que tiene que dar la comisión dictaminadora de accidentes ferroviarios. De ese dictamen que ellos den, de cuáles fueron las causas, tenemos que aplicar medidas para evitar que vuelva a suceder. Y aquí les presenté 2 opciones que nosotros estamos estimando que puedan ser aplicables. Es decir, en tanto los aparatos de vía no tengan que moverse,
Es decir, que no tengamos que hacer movimientos que no estén programados por retrasos, por consideraciones de la operación. Los aparatos los podemos asegurar con el clamp, con la brida, ¿no? Y eso permitiría que aun cuando alguien o el mismo aparato le mandaran una señal para que se mueva, no se va a mover porque va a estar asegurado. Y segundo, que dentro del sistema del motor de aguja podamos poner un mecanismo que haga un doble aseguramiento. Lo que hace ahorita es cuando se desplaza la aguja, el motor de manera neumática empuja la aguja y fija, entra un seguro para fijar que no se mueva la posición de la aguja y de esta manera permanezca en la posición directa o en la posición desviada. Si además de eso le metemos un seguro adicional, es posible garantizar que no se vuelva a presentar un caso. Lo que buscamos es 0 incidencias. No me gusta comparar, pero en todos los países, y les voy a hablar de España, en el 2022, 175 casos similares como el que enfrentamos nosotros en un año. En Estados Unidos, más de 1,600 casos de descarrilamientos en diferentes lados con consecuencias diferentes. Alguien mencionaba el Brightline, que no ha tenido incidencias, pero el hecho de chocar con un vehículo es una incidencia. No lo podemos minimizar. Es importantísimo que también se mantenga la seguridad. ¿A qué apostamos en el Tren Maya? A la seguridad a través del confinamiento, a la seguridad de los sistemas de señalización ferroviaria, a la seguridad que otorgan los puestos de control automatizados. Estamos enfocados y tenemos aparte la seguridad física que nos da la Guardia Nacional. Para nosotros lo más importante es la seguridad y la vamos a mantener, y el compromiso del Tren Maya, el compromiso de la Defensa Nacional, el compromiso del Gobierno de México es que todos los trenes de pasajeros ofrezcan un servicio con 0 incidencias. Nosotros fallamos ya 2 veces, pero no debemos de fallar en el futuro. Tenemos que alcanzar el 0 incidencias y eso nos va a ayudar la certificación de calidad, nos va a ayudar todo el análisis que se haga ahorita de lo que sucedió y seguramente que la Fiscalía va a seguir su investigación, abrir la carpeta y si hubiera responsables, pues tendremos que enfrentar a la autoridad en su momento, aquellos que hayan cometido algún error. Perfecto, entonces, esa es la situación. No sé si hubiera… Muchas gracias. No le escucho. ¿Cómo se haría? En el caso del tren ligero se maneja, aparte de automáticos, hay una palanquita, que es el doble aseguramiento. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones, buen Hola. día, director. Le comentaba, el ejemplo que yo tengo más cercano es el de Tren Ligero Ciudad de México. A raíz de que sucedió hace algunos años, se acuerda la doctora Sheinbaum, un accidente, una salida de vía, vaya. ¿En dónde? En el Tren Ligero. En la estación Tasqueña Okay. hay una palanquita que desde entonces Sí. le puso, ese es el que nos decían que es el doble aseguramiento. Es el automático y es el manual que cuando llega al Tren Ligero hace el cambio de vía, se jala una palanquita y automáticamente una parte del riel cambia hacia el otro lado. Es preguntarle si en el caso del Tren Maya, en lo que se averigua la causa, lo que pasó, se podría poner un aseguramiento manual para que, aunque tarde unos minutos más, se tenga más seguridad para que el tren pueda manejar eso. Gracias. Creo que no me expliqué bien hace rato. Cuando me refería a poner un aseguramiento físico, me refería a colocar la brida. Ese es el doble aseguramiento. El primer aseguramiento es el que hace el motor de aguja cuando asegura y fija la aguja. Pero si además físicamente llega un garrotero e instala un candado, una brida, que es lo que tú sabes, ese es el segundo aseguramiento. Obviamente, ¿qué implica? Pues implica desplegar muchísima gente para hacer ese aseguramiento. O también nos obliga a no mover los aparatos de vía en las operaciones que se realicen, ¿no? Y limitar los movimientos del aparato de vía, porque el componente crítico de un sistema ferroviario son los ACV, los aparatos de cambio de vía en cualquier parte del mundo. Es un tema que tenemos nosotros que atender y estoy seguro que vamos a lograr la 0 incidencia. Ese es el doble aseguramiento que mencionas. De la dictaminación, estimamos que sea un proceso aproximado de 15 días
intervienen muchos técnicos, es una cuestión de análisis técnico profundo que tiene que hacer de todo lo que sucedió. Se analizan, como decía, las grabaciones, las órdenes que se dieron en el centro de despacho de trenes, en el puesto de control zonal, lo que contestaron los maquinistas, lo que sucedió en el evento y qué fue lo que reportaron, si se aplicaron o no los protocolos, todo se tiene que revisar. ¿Por qué sucedió esa llamada para hacer el cambio del aparato de vía? ¿Debido a qué? Si fue una deficiencia del sistema de señalización ferroviaria o fue alguien lo accionó, no lo sabemos. En este momento sería muy riesgoso decir qué sucedió. Lo único que les puedo decir es que esa comisión dictaminadora tendrá que informarnos cuál es el resultado, porque para nosotros es muy importante garantizar la seguridad de nuestras operaciones y sobre todo la seguridad de nuestros pasajeros. Fíjate que yo creo que no es una falla humana porque está automatizado. Es decir, si hubiera intervenido alguien para mover el aparato de manera mecánica, como lo hacíamos hace algún tiempo, pues pudiera yo decir que es una falla humana. En este caso se movió el aparato de manera automática. Puede ser, y para eso va a haber un perito electromecánico, puede ser una falla eléctrica, no lo sabemos. Alguna señal que le mandó para hacer ese cambio, porque es completamente anómalo cómo operó. No es decir que se haya separado un poquito. Si ustedes vieron en la fotografía, cambió de posición directa completamente a desviada, o sea, empujó todas las agujas para el otro lado cuando el tren estaba circulando. Eso no es normal. Por eso es importante que se haga el análisis. Bien, gracias. Gracias.